En este video vamos a realizar la curva corriente voltaje y potencia voltaje considerando celdas fotovoltaicas o grupos de celdas fotovoltaicas conectadas en paralelo. Vamos a tener dos grupos de celdas. Aquí lo pusimos como grupo de celdas 1, grupo de celdas 2. Vamos a considerar que tenemos la misma irradiación solar sobre las dos celdas, sobre los dos grupos de celdas. Por lo tanto, sus curvas corriente-voltaje y potencia-voltaje de ambas deberían ser iguales. Entonces, simplemente para visualizar cómo quedarían de manera individual, podríamos considerar, por ejemplo, nuevamente la corriente de cortocircuito 1, el voltaje de circuito abierto 1, y trazaríamos nuestra curva iniciando en la corriente de cortocircuito. Posteriormente la corriente empieza a disminuir y llegamos al voltaje, a la corriente cero en el correspondiente al voltaje de circuito abierto. Y en el caso de la potencia, pues sería igual, la potencia en el cortocircuito es cero, la potencia en el circuito abierto es cero, y entre ambos puntos podemos trazar una gráfica de potencia donde la potencia empieza a incrementarse, llega a un valor máximo y luego empieza a caer y llega a cero. Por lo tanto, tendríamos una potencia máxima 1. De igual forma, el grupo de celdas 2 también tendría, consideramos que son iguales, la corriente de cortocircuito 2, ¿verdad? El voltaje de circuito 2, VOC2. Y pues la evolución de la corriente sería, trataríamos de hacer una gráfica parecida a la de arriba. Y en el caso de la potencia, pues sería también algo parecido. Y tendríamos una potencia máxima 2. Entonces, estos dos grupos de celdas fotovoltaicas con esas condiciones similares en cuanto a radiación y temperatura, y esos parámetros permanecen constantes en lo que se hace la curva, entonces se conectan en paralelo. Y aquí, al conectarse en paralelo, pues ya tenemos dos grupos de celdas fotovoltaicas conectadas en paralelo. Y nosotros podemos ver ahí que en ese paralelo podemos decir que se van a cumplir, ¿verdad?, las leyes de corriente de Kirchhoff, es decir, la corriente IPV va a ser igual a la corriente I1 más la corriente I2. De hecho, el objetivo de conectar esos grupos de celdas en paralelo es incrementar la capacidad de corriente y de potencia en el arreglo o en el módulo fotovoltaico o en arreglos fotovoltaicos. Y al estar en paralelo, así como se ve en el circuito, tendríamos que el voltaje de salida, el voltaje VPV de salida de la conexión en paralelo, va a ser igual al voltaje V1 del grupo de celdas 1 y va a ser igual al V2, que es el grupo de celdas 2. Entonces están paralelo, comparten el mismo voltaje, y la corriente IPV es la suma de la corriente I1 más la corriente I2. Entonces, pues ya cuando nosotros hacemos la curva corriente-voltaje, lo que tenemos es de que vamos a tener, por ejemplo, aquí, pues la corriente de cortocircuito 1, y tenemos la corriente de cortocircuito 1, que es igual a la 2, ¿verdad? Y entonces tendríamos la suma de la corriente de cortocircuito 1 más la corriente de cortocircuito 2, pues que ahora sería esa la corriente de cortocircuito ya del arreglo de los dos grupos de celdas en paralelo. Entonces, al iniciar, ¿verdad?, en voltaje 0, tendríamos un voltaje 0 a la salida, y básicamente tendríamos la suma de las dos corrientes de cortocircuito, considerando que la radiación es igual.
y las corrientes de cortocircuito 1 y 2 pues son iguales, ¿no? Y van a tener pues un valor aproximado como el que se muestra en la gráfica según lo que se escribió o se dibujó en la parte de arriba. Y pues esta curva va a evolucionar y el voltaje de circuito abierto, vamos a considerar que ese voltaje de circuito abierto que va a llegar, la curva, va a ser igual al voltaje de circuito abierto 1 y va a ser igual al voltaje de circuito abierto 2. Entonces, para hacer la curva, nosotros lo que haríamos sería, pues básicamente, que la corriente a partir del cortocircuito nuevamente empieza a disminuir y eventualmente la corriente va a caer a cero hasta donde queda el voltaje de circuito abierto. Entonces, esta sería lo que esperaríamos de la curva corriente-voltaje, un incremento de la corriente y, lógicamente, un incremento de la potencia. Entonces, tendríamos más o menos una cierta cantidad de potencia, que pues esperemos que fuera el doble, ¿verdad? El doble de potencia, dado que tenemos características de radiación solar similares en uno y otras grupos de celdas fotovoltaicas. Trazaríamos la curva de potencia de esta manera, digamos a la potencia máxima y posteriormente la potencia empieza a caer, pues hasta llegar hasta cero. Y entonces tendríamos una potencia máxima que sería la suma de las dos potencias, la potencia máxima 1 más la potencia máxima 2. Bueno, aquí lo que también sería pues interesante comentar es que a pesar de que los dos grupos de celdas tienen las mismas características de radiación solar y tienen la misma temperatura, así como se propuso para hacer el análisis, ya en la realidad los dos grupos de celdas van a tener características muy, muy parecidas, pero sí va a haber algunas diferencias, tanto en la corriente de cortocircuito como en el voltaje de circuito abierto. Entonces, eso, pues en el caso de la corriente de cortocircuito, pues sería la suma de los dos. Si hay una ligera diferencia entre las dos, pues ahí se vería en la suma. En el caso de la condición de circuito abierto, es decir, que esta resistencia de carga es una resistencia que pues, va a tender a infinito. Entonces, en ese punto, diríamos que la corriente IPV vale cero, la IPV vale cero. Por lo tanto, la corriente I1 va a ser igual a menos la corriente I2 en ese punto. Por lo tanto, nosotros esperaríamos, cuando se quede en circuito abierto los dos grupos de celdas, esperaríamos considerando esa condición, ¿verdad?, de la misma radiación solar sobre las celdas y la misma temperatura, esperaríamos una corriente circulante entre esos dos grupos de celdas. La corriente circularía del grupo de celdas que tenga la mayor capacidad de producir potencia o mayor potencia disponible hacia el otro grupo de celdas que tuviesen la menor capacidad de producir potencia. A lo mejor ambas potencias son muy parecidas, pero no serían iguales. Entonces, esperaremos una corriente, a lo mejor una corriente muy pequeñita, que estaría circulando de un grupo de celdas hacia el otro. ¿Por qué? Bueno, porque se quedan solas, ¿verdad? Y están las corrientes, las celdas están conectadas y los voltajes V1 y V2 deben ser iguales. Entonces, se tiene una pequeña circulación de corriente de un grupo de celdas a la otra, a la que tenga menor capacidad de potencia, para igualar los voltajes V1 y V2. Esto se ve pues más marcado, ¿verdad? Este efecto se ve más importante cuando existe el efecto de sombreado, que pues, sería algo que comentaríamos en otro video. Pues eso es todo.